Saludos a todos. Estamos en el día 175, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento. Los libros históricos, introducción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Ruth. El libro de Ruth es un escrito breve, ingenuo, de tono popular y contenido moralizante, casi una fábula, pero con personajes humanos. Este librito forma parte de los 5 rollos o Megillot que los hebreos leían en las fiestas principales. Ruth se leía en Pentecostés. Se escribió probablemente en la época de la restauración después del destierro y se opone a unas interpretaciones de la ley demasiado riguristas propugnadas por Esdras y Nehemías. Subraya la universalidad de la providencia de Dios que recae también sobre personas no judías. Incluso una extranjera, la moabita Ruth, forma parte de la cadena de transmisión de la promesa. La disposición del libro es muy sencilla, 4 escenas separadas por 3 intermedios. Todo este conjunto va enmarcado con una introducción y una conclusión. Introducción. Describe las circunstancias que preparan la acción. Escena primera. Parlamento de Noemí con sus 2 nueras, que muy pronto se centra en un diálogo entre Noemí y Ruth. Esta decide acompañar a su suegra y correr su suerte. Intermedio. Las 2 mujeres llegan a Belén. Cambia la escena. Ahora es Belén donde se plantea el tema. Escena segunda. Ruth es espigadora en los campos de Booz. Entran en escena nuevos personajes, Booz y los segadores. Intermedio. Valoración de Noemí y Ruth hacen de la escena anterior. Escena tercera. Nudo del pequeño drama. Ruth acostada a los pies de Booz. El diálogo prepara ya el desenlace, pero marcando pequeños inconvenientes. Intermedio. Ruth y Noemí valoran la escena precedente. Escena cuarta. Desenlace. Booz adquiere los derechos sobre las posesiones de Noemí y por tanto el poder tomar por esposa a Ruth. Conclusión. Boda de Booz y Ruth. La genealogía final es una añadidura posterior. La narración conserva unas costumbres antiguas, las figuras del protector y del levit o cuñado, que debe desposar a la viuda de su hermano, costumbres que reflejan una sociedad sencilla que contrasta con la sociedad rigorista y normativa de la época del autor. Ruth, la extranjera, entra en la familia de David. El Evangelio de Mateo la incluye entre las ascendientes de Jesús. Libros de Samuel. Los libros atribuidos al profeta Samuel recogen tradiciones, crónicas de palacios y otros escritos para llenar el periodo que va desde el principio de la monarquía hasta el final del reinado de David. Esta elaboración literaria se realizó en torno al año 700, aunque su forma definitiva no la recibió hasta que fue incorporada al gran conjunto deuteronomista en la reforma de Josías 622 o al regreso del destierro 538. En un principio,
los dos libros formaban una sola obra. La división en dos volúmenes es del tiempo de la traducción al griego, siglo IV. En su forma actual, toda la narración se centra en tres protagonistas: Samuel, Saúl y David. El hilo conductor que unifica tradiciones y documentos es la institución de la monarquía como algo querido por Yahvé. La monarquía se prepara con Samuel, se ensaya con Saúl y se afirma con David, el rey ideal. El rey verdadero de Israel es Yahvé. El rey es un instrumento que debe cumplir y hacer cumplir la alianza. Pero la monarquía, con sus instituciones propias, ejército, alianzas políticas y comerciales, etc., más la prepotencia de gobiernos absolutistas, llevan a Israel a la infidelidad, al pecado o transgresión del plan de Yahvé. Para velar por la fidelidad a la alianza aparece en Israel desde los orígenes de la monarquía la institución profética. Es la consecuencia crítica de reyes y de todo el pueblo. Los primeros profetas que intervienen en este periodo monárquico son Samuel, Gad y Natán. Primero, Samuel en la institución de la monarquía. Samuel marca un giro decisivo en la historia del pueblo de Dios, como ocurre con otras figuras bíblicas influyentes. Samuel es presentado bajo una especial protección de Yahvé en su nacimiento, en su vocación y en todas sus actuaciones. Desde su nacimiento es consagrado al Señor. La narración de la vocación de Samuel sigue el esquema literario propio de las vocaciones de los héroes bíblicos, llamada misión y promesa de la ayuda de Yahvé. Y puesto que la misión es profética, la palabra del Señor adquiere en esta narración un relieve preponderante. Además de profeta o vidente, Samuel desempeña funciones de sacerdote y juez. Su función en el advenimiento de la monarquía garantiza que la institución nueva es querida por Yahvé, aunque su implantación encontró oposición en las tribus. El episodio del arca es un recuerdo independiente sin clara relación con Samuel. Punto 2. Institución de la monarquía. La implantación de la monarquía en Israel era una necesidad política. Si la confederación de las tribus quería mantener su personalidad nacional frente a las ambiciones de las naciones vecinas, sobre todo frente a los filisteos. Las dificultades para implantar la monarquía se advierten en esta sección. Literalmente, la componen varias tradiciones yuxtapuestas centradas en lugares de culto y asambleas en las tribus, una en Roma, en Ramá, otra en Gilgal. De ahí las dificultades para concordar los datos de estas tradiciones, por ejemplo, los diferentes a la proclamación de Saúl como rey. Ante la petición de un rey, Samuel actúa dejando en claro que el verdadero rey de Israel es Yahvé. El rey es un servidor de los derechos de Yahvé y del pueblo. Pero el pueblo queda sometido al rey, cuyo fuero habrá de respetar. La proclamación de Saúl es presentada como una acción de Yahvé. La figura de Samuel va desapareciendo. Sin embargo, este intento de implementar la monarquía fracasa. El reinado de Saúl es narrado de forma breve. El fracaso se atribuye a una infidelidad del rey a la alianza. Yahvé lo rechaza y el profeta Samuel lamenta el fracaso. Lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haber hecho rey de Israel. 3. Intentos de consolidación de la monarquía. David irrumpe en la historia de Saúl. El libro narra su unión por Saúl, unción en secreto, pues Saúl sigue siendo rey, aunque rechazado por Yahvé. David es presentado como un héroe, mediante la narración de unas gestas que manifiestan que el espíritu de Yahvé está con él, afirmación que jalona el resto de la historia del joven David.
Otros relatos tienden a presentar la tensión entre Saúl y David y el talante tan opuesto de estos dos personajes. Saúl, vengativo, intenta liquidar al joven. David, generoso, respetuoso con el rey. La amistad entre Jonatán y David interrumpe los tensos episodios. Es un remanso de paz, exaltación en la amistad entre dos jóvenes y preludio de los nuevos tiempos que se inaugurarán con David, rey. La elegía que el autor pone en boca de David para cantar la muerte de Saúl y Jonatán es una pieza arcaica de muy buena factura poética. 4. Consolidación de la monarquía. La monarquía se consolida por la unción de David en Hebrón, primero como rey de Judá y luego de todo Israel. La familia de Saúl desaparece de la escena. David es el rey ideal, logra la unidad nacional afianzando las fronteras y fijando la capital en Jerusalén. Israel es una nación moderna, al estilo de las naciones vecinas. Es además una nación teocrática, un pueblo del Dios Yahvé. De esta forma, para el autor, el reinado de David es la realización histórica del proyecto de Yahvé. El profeta Natán, intérprete de la voluntad de Dios, es quien garantiza y bendice al rey David y a toda su dinastía futura. 5. La dinastía davídica. El mantenimiento de este ideal teocrático no está libre de tensiones y crisis. La evolución de estas tensiones pone de manifiesto que es Yahvé, por medio de su profeta, quien rige la historia de Israel. Varios familiares de David intrigan para suceder a David: Amnón, Absalón, Adonías. Al margen de ellos intrigan también los familiares de Saúl y las tribus del norte. Finalmente, tras una serie de enfrentamientos, van desapareciendo los diversos pretendientes hasta quedar como único heredero Salomón, el hijo de David, y Betsabé, la que fue esposa de Urías. El nacimiento de Salomón introduce una línea nueva en esta maraña de intrigas cortesanas. La ratificación de la sucesión de David se narra en el libro primero de los Reyes. Unos apéndices colocados aquí artificialmente cierran la historia de David. Las composiciones líricas puestas en boca de David exaltan a este rey como el monarca ideal y ratifican las promesas de Yahvé sobre la casa de David. Libros de los Reyes. Los redactores de estos libros organizan materiales diversos para cubrir la historia de Israel durante 4 siglos, del 970 al 587. El resultado es una historia religiosa del pueblo de Israel. El hilo conductor es la fidelidad o infidelidad a la alianza de Yahvé, vista sobre todo desde el culto al Dios único y desde el templo como centro del culto legítimo. Los reyes son enjuiciados como responsables de esta fidelidad. Los del reinado del norte, Israel, merecen un juicio negativo. Los del sur, Judá, lo reciben positivo o negativo, según sigan o no los pasos de David, el rey ideal. Una división en varios bloques de esta historia orienta la lectura y su comprensión. Punto 1. Introducción. Enlace literario con el segundo libro de Samuel. Contiene las últimas intrigas en la sucesión de David que se decanta a favor de Salomón gracias a la intervención del profeta Natán y Betsabé. David muere. Hasta aquí parte de la introducción. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.